El siguiente trabajo fue realizado por Elizabeth González, Francisco Ibáñez y Estefanía López, para la asignatura de Calor y Termodinámica con el profesor Alex Petorino. Se realizará un ejercicio relacionado con sistemas en serie y en paralelo, para lo cual, en una primera instancia, se demostrará la ecuación de difusión y cómo es aplicada esta para el caso estacionario. Para obtener la ecuación de difusión, utilizaremos la ley de conservación de la energía, que expresa que la energía almacenada será igual a la suma de la energía que entra al sistema y la generada por este, menos la energía que sale. Además se ocupará la ley de Fourier, la cual establece que el flujo de calor será igual a menos la constante térmica por el gradiente de temperatura. El signo negativo se debe a que el gradiente de una función se dirige al foco de menor temperatura. Cabe destacar que el flujo siempre es perpendicular a las superficies isotérmicas. Utilizando un pequeño elemento de volumen en el sistema de coordenadas x y z, de acuerdo a la ley de Fourier, tenemos que la transferencia de calor en el eje x que entra es igual a menos la constante térmica sub x por la diferencial de y por la diferencial de z por la derivada de t en función de x. La transferencia de calor que entra en el eje y es igual a menos la constante térmica sub y por la diferencial de x por la diferencial de z por la derivada de t en función de y. La transferencia de calor que entra en el eje z es igual a menos la constante térmica sub z por la diferencial de x por la diferencial de y por la derivada de t en función de z. Ahora, la transferencia de calor que sale en el eje x es igual a q sub x más la derivada de q sub x en función de x por la diferencial de x. Por otra parte, la transferencia de calor que sale en el eje y es igual a q sub y más la derivada de q sub y en función de y por la diferencial de y. Además, la transferencia de calor que sale en el eje z es igual a q sub z más la derivada de q sub z en función de z por la diferencial de z. Luego tenemos que la energía que entra es igual a q sub x más q sub y más q sub z. La energía que sale es igual a q sub x más el diferencial de x más q sub y más la diferencial de y más q sub z más la diferencial de z, y reemplazamos estas con las mostradas anteriormente. La energía generada es igual a la generación de energía por la diferencial de x, por la diferencial de y por la diferencial de z. Energía almacenada es igual a ρ por la capacidad calórica a presión constante, por la derivada de t en función del tiempo, por la diferencial de x, por la diferencial de y, por la diferencial de z. Reemplazando nos queda que ρ por la capacidad calórica a presión constante por la derivada de t en función del tiempo es igual a la generación de energía más la derivada en función de x de k sub x por la derivada de t en función de x más la derivada en función de y de k sub y por la derivada de t en función de y más la derivada en función de z de k sub z por la derivada de t en función de z. A todo esto le llamamos ecuación de difusión. Ahora que ya conocemos la ecuación de difusión, veremos qué ocurre en el caso estacionario y unidimensional. Estacionario se refiere a que no dependerá del tiempo, por lo tanto, la derivada de t en función del tiempo será igual a 0, al igual que la generación de energía por unidad de volumen. Al ser unidimensional, ocuparemos una sola coordenada, por lo que existirá una única constante térmica. Nos queda que la derivada con respecto a x de la constante térmica por la derivada de t con respecto a x es igual a 0. En el dibujo podemos ver las condiciones del sistema, donde la placa rectangular de largo d tiene una temperatura T sub 1 en un extremo y una temperatura T sub 2 en el otro. Demostraremos, primeramente, que el diferencial de t con respecto a x es igual a la derivada de t con respecto a x. Comenzaremos a trabajar nuestra ecuación para obtener una función que determine la temperatura dependiendo de la distancia. Después de realizar un desarrollo como ecuación diferencial, obtenemos la siguiente función. T sub x es igual a una constante 1 por x más una segunda constante. Para poder determinar ambas constantes, utilizaremos las condiciones de borde del sistema.
donde cuando la distancia es 0 se obtiene una temperatura T sub 1 y cuando la distancia es D se obtiene una temperatura T sub 2. Reemplazando la primera condición en la función encontrada, obtenemos que la constante 2 es igual a T sub 1 y luego al reemplazar la segunda condición y la constante encontrada anteriormente, obtenemos que la constante 1 es T sub 2 menos T sub 1 dividido por la distancia. Luego, nuestra función quedará de la siguiente forma. T sub x es igual a T sub 2 menos T sub 1 por x dividido en D, más T sub 1. Y utilizando la ley de Fourier, tenemos que Q sub x es igual a menos K por A por la derivada de T en función de x, donde nos queda finalmente que Q sub x es igual a la constante térmica por el área dividido el largo, por la diferencia de T sub 1 y T sub 2. Luego de este procedimiento, conocemos qué sucede en el caso estacionario, por lo que ahora podremos analizar un sistema en serie y uno en paralelo con dicha ecuación. Para el caso en serie tenemos el siguiente dibujo donde se muestran las condiciones que éste posee. Se muestra el sistema dividido en 5 secciones, cada una de ellas con una distancia, área y constante térmica determinada. Comenzaremos señalando las diferentes temperaturas intermedias que posee, realizando una relación entre estas las temperaturas exteriores conocidas inicialmente. Tenemos que la diferencia entre T1 y T2 es igual a la suma de las diferencias de la temperatura de cada una de las secciones. Ahora, con la ecuación mostrada anteriormente de la transferencia de calor la usaremos para cada una de las condiciones. La transferencia de calor 1 es igual al área por la constante térmica 1 por la diferencia de temperatura T sub 1 menos T sub 1' dividido por la distancia 1. Despejaremos la diferencia de temperaturas y luego realizaremos el mismo procedimiento para las otras 4 secciones restantes. Reemplazamos en la ecuación la transferencia de calor de cada sección. Como en este caso Q es constante, trabajando la ecuación nos queda finalmente que la diferencia entre T sub 1 y T sub 2 es igual a la transferencia de calor por la sumatoria de cada sección de la distancia dividido el área por su constante térmica. El área en este caso permanecerá constante. Para el caso en paralelo tenemos el siguiente dibujo mostrando las condiciones al igual como se hizo anteriormente. Se muestra el sistema dividido en 5 secciones. Sin embargo, ahora la distancia será igual para todas, al igual que la diferencia de temperatura, y variará solo el área, la constante térmica y la transferencia de calor en cada una de ellas. La transferencia de calor para la primera sección es el área por la constante térmica por la diferencia de temperatura dividido la distancia y realizamos lo mismo para las otras 4. Calculando la transferencia de calor total del sistema, tenemos que este es el resultado de la suma de cada una de las secciones. Reemplazando y trabajando lo anteriormente obtenido, llegamos finalmente a que la diferencia de temperaturas T sub 1 y T sub 2 es igual a la transferencia de calor total dividido por la sumatoria de todas las secciones del área por la constante térmica dividido la distancia. Ahora que ya analizamos ambos casos, desarrollaremos el siguiente ejercicio, con el fin de distinguir el tipo de sistema y aplicar de esta forma las ecuaciones correspondientes. Una habitación con un techo de madera de pino que mide 3 metros por 5 metros por 2 centímetros de espesor tiene sobre ella una capa de 6 centímetros de lana de vidrio. En un día frío, la temperatura dentro de la habitación es de 20 grados Celsius y la temperatura en el ático es de 8 grados Celsius. Considera que la temperatura permanece constante. La constante térmica de la madera es 0.12 Joule partido metro grados Celsius segundos. La constante térmica de la lana de vidrio es 0.042 Joule partido metro grados Celsius segundos. ¿Cuánta energía se ahorra en una hora con la capa de aislamiento? Analizando el problema, realizaremos el siguiente dibujo para graficar lo que se plantea en él. Tenemos la madera y la lana de vidrio con los espesores dados y las temperaturas
dentro de la habitación y en el ático. Esta situación es un sistema en serie, por lo que utilizaremos dichas fórmulas. La transferencia de calor Q será constante. En primera instancia calcularemos considerando que está presente la capa de aislamiento. Determinaremos la transferencia de calor tanto para la madera como para la lana de vidrio, obteniendo que la diferencia de temperatura entre el interior de la habitación y el límite con la capa de aislamiento es igual al Q de la madera por la distancia de esta dividido el área por la constante térmica. Realizamos lo mismo para el caso de la lana de vidrio. Conocidos todos los datos, calculamos la diferencia de temperatura, obteniendo un valor de 112.84 joules por segundo. Ahora, calcularemos la transferencia de calor, pero ahora con el sistema sin la capa de aislamiento, es decir, solo consideraremos los datos de la madera. Obtenemos un resultado de 1080 joules por segundo. Haciendo la transferencia respectiva de segundos a horas, obtenemos lo siguiente. La transferencia de calor con la capa aislante es equivalente a 406.209.96 joules por hora. La transferencia de calor sin la capa aislante es igual a 3.888.000 joules por hora. Como queremos conocer la energía que se ahorra al poner o no dicho aislante, sacaremos una relación entre ambas, obteniendo que esta relación nos da 0.10, lo cual, al verlo expresado en porcentajes, equivale al 10%. Por lo tanto, en una hora ahorraremos un 90% de energía al utilizar esta capa aislante. Este trabajo fue realizado por estudiantes de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Santiago de Chile, para la asignatura de Calor y Termodinámica con el profesor Alex Petorino.